Bueno, comencemos entonces. Todo suyo. Bueno, muchas gracias Marina. Buenos días, profes. Bienvenidos una vez más a esta serie de capacitaciones que está llevando adelante el PIED. Como ya les anticipó Marina, imagino que ya saben, vamos a aprender a configurar buzones de entregas, llamados comúnmente buzones de entregas. Técnicamente para Moodle es una tarea. Vamos a ver foros y vamos a ver la configuración por grupos. ¿Por qué la configuración por grupos? Porque seguramente más de ustedes en sus cátedras le proponen a sus estudiantes hacer trabajos en grupos. Y en lo presencial es como muy simple identificar los grupos, quienes presentan los trabajos y demás. El tema es cómo hacemos para que el aula virtual automatice esas tareas también. Vamos a ver cuáles son las potencialidades de los grupos, vamos a empezar trabajando con grupos y luego con los grupos conformados vamos a ver qué posibilidades tenemos de aplicarlo a la tarea y el foro, ¿sí? Como espacios de evaluación. Bueno, voy a empezar por compartir pantalla. Bien. Bueno, nos encontramos en el aula de prácticas que estoy usando habitualmente, por lo tanto ya tiene algunos recursos cargados, pero igual vamos a empezar, como les decía recién, por el tema de la conformación de grupos, cómo se configuran los grupos, ¿sí? Desde el engranaje azul que ya todos conocemos, vamos a desplegar y en la lista que aparece vamos a ir a la última opción que dice aún más. Al hacer clic en aún más, vemos que tenemos dos solapas, vamos a ir a la que dice usuarios y dentro de usuarios vamos a ir al enlace que dice grupos. A partir de este momento se nos muestra una pantalla con dos paneles, donde está seleccionada la solapa grupos y tenemos otras dos más, agrupamientos y visión general. Ya los vamos a ver en detalle también a ellos. Y en el panel de la izquierda, grupos, no tenemos nada, y en el de la derecha que dice miembros de, tampoco. Y algunas opciones deshabilitadas que se habilitarán conforme vayamos avanzando en la creación de grupos. Por el momento, las opciones que tengo son crear un grupo de manera manual, crear grupos automáticamente e importar grupos. Vamos a empezar por la primera, que es crear un grupo de manera manual, y esto es lo más sencillo que hay, ¿sí? Fíjense que el único campo obligatorio que me pide es el nombre. Yo voy a poner acá grupo 1 y basta con que le dé Enter para que ya quede el grupo conformado. Entre paréntesis me aparece un número 0. Eso quiere decir que ese grupo aún no tiene miembros, no hay nadie asignado a ese grupo. Yo voy a crear otro grupo más. Se va a llamar grupo 2. Y voy a crear un tercer grupo, ¿sí? Que se llama, vamos a hacer así, grupo 3, ¿sí? Fíjense que me quedó un grupo cuya primera letra está en minúscula. Yo, si quiero modificar eso, voy a tener que seleccionar y voy a ir a donde dice editar ajustes de grupo. Y a partir de ahí vuelvo a la pantalla de la creación y ahí puedo modificar lo que yo considere. En este caso, cambiar la mayúscula para que quede igual a todos, ¿sí? Bien, ya tenemos nuestros tres grupos conformados. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a asignar miembros al grupo. Esto lo pueden hacer ustedes de manera manual entre los estudiantes que se encuentran matriculados en el aula. Yo voy a seleccionar el grupo al cual voy a empezar a agregar los integrantes, y ahora sí, desde el panel de la derecha voy a hacer clic en el botón agregar y quitar usuarios. Fíjense que me van a aparecer identificados por roles los profesores, aquellas personas que tienen rol de profesor, y los estudiantes. Yo voy a decir que este grupo tiene que tener 5 personas asignadas, ¿sí? 5 estudiantes. Voy a volver a regresar a los grupos. Voy a asignar 5 personas más al grupo 2. Y es quizás que yo ya me haya olvidado cuáles son los primeros que agregué, pero basta con que yo me posicione para que me aparezca al costado un detalle con el nombre del grupo en el caso que ya esté asignado a un grupo. O sea que en este caso yo digo, no, estas personas que ya pertenecen al grupo 1, no me interesa que sean partes de otro grupo, necesito personas sin grupo. Y cuando yo selecciono y ya no tengo ningún tipo de indicación al costado, quiere decir que esas personas están sin grupo. Tengan en cuenta también que una persona puede estar en más de un grupo, puede haber distintos grupos y se puede organizar que los estudiantes pertenezcan a más de un grupo en función de la tarea que van a llevar adelante, ¿sí? Voy a terminar de elegir a mis 5 estudiantes y ya tengo configurado mis grupos.
Es importante, además, en la conformación de grupos, que siempre haya un docente asignado a cada grupo. ¿Por qué? Porque esto va a permitir gestionar mejor las tareas con grupos. Y a los estudiantes también les va a permitir saber quiénes son los docentes con los cuales van a trabajar, ¿sí? No necesariamente todas las actividades requieren este tipo de configuración, pero ya que la van a utilizar, siempre asignan un docente. Y vamos a decir que, por ejemplo, vamos a agregar un grupo más. Vamos a crear el grupo 4. ¿Sí? Vamos a asignarle a los estudiantes que estén sin grupo. A ver. Vamos a asignarle 2 estudiantes y vamos a regresar a los grupos. En la solapa que dice visión general, al hacer clic, a mí me va a mostrar cómo han quedado conformados los grupos, ¿sí? Fíjense que tengo acá los miembros por grupo, y fíjense que también me dice sin grupos y me dice quiénes son las personas que aún no están asignadas. Si hubiera algún estudiante que no pertenece a ningún grupo, me lo mostraría en esta lista y a mí me sería fácil identificar a aquella persona que me hace falta asignar a un grupo. En este caso, las personas que quedan acá son las que tienen rol de profesor, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña redistribución. Antes voy a eliminar algo para trabajarlo después, que quedó del dictado anterior. Bien, voy a redistribuir los grupos, voy a volver a grupos. Del grupo 1 voy a quitar al estudiante 1, ¿sí? Hago la acción inversa, desde el panel de la izquierda selecciono la persona y pongo quitar, ¿sí? Y del grupo 2 voy a hacer lo mismo. Voy a quitar al estudiante número 2. Para reasignarlos a el grupo 4. Así estamos más parejos. Estudiante 1 y estudiante 2. Bien. Bueno, fíjense que entonces de esta manera son muy flexibles los grupos y ustedes con rol de docente pueden hacer los movimientos y los ajustes que consideren necesarios en función de la actividad, en función de cómo van a trabajar sus estudiantes, en función de que si hay bajas o si hay cambios al interior del grupo, ¿sí? Vamos a agregar docentes, vamos a decir que en el grupo 1 va a estar el profesor titular. Vamos a regresar a los grupos, vamos a decir que en el grupo 2 va a estar el profesor asistente A, y en el grupo 3 también va a estar el profesor asistente A, simplemente para mostrarles cómo una persona puede ser miembro de más de un grupo. Y en el grupo 4 vamos a asignar el profesor asistente B. Fíjense que cuando yo selecciono el profesor asistente A, ya me dice todos los grupos del cual forma parte. ¿Bien? Entonces, esa sería una organización por grupos, ¿sí? Donde yo vería cómo queda la conformación y las personas que están sin grupos, ¿sí? Esa sería la forma más sencilla y más simple de hacer una asignación por grupos. De todas maneras, fíjense que esto lo hice de manera manual y son pocos los estudiantes que tengo en el aula, pero ¿qué pasa por ahí cuando son muchos más los estudiantes? Y me va a llevar mucho tiempo hacer esta selección manual de quién pertenece a quién. Puedo optar también por hacer una asignación automática de miembros a grupos, ¿sí? ¿Dudas y consultas hasta acá respecto a la conformación manual de grupos? Acá dice, ¿cómo enlazo a un docente a cada grupo? Siempre la asignación es manual. Tengo que seleccionar el grupo y luego elegir cuál va a ser el miembro dentro de los que son estudiantes y docentes que van a formar parte de ese grupo. Todavía no tengo una opción de asignar varios de una forma más ágil, ¿sí? En principio lo hacemos de esa forma, ¿bien? Bueno, yo ya tengo creado los grupos, suficiente la conformación que tiene, y esto recuerden que es siempre dentro de los alumnos que están matriculados en el aula. Yo ahora voy a eliminar estos grupos. Dice, ¿puede ser más de un docente asignado, por ejemplo, asistente más titular? Sí, por supuesto. Fíjense que en este caso, bueno, tenemos el caso de un profesor que forma parte de 2 grupos, pero, por ejemplo, vamos a decir que en el grupo 4 del profesor asistente B también vamos a agregar al profesor titular, ¿sí? Entonces me lo identifica separado por rol. Y cuando yo me posiciono en el grupo 4, tengo la misma visualización, ¿sí? En este caso tengo 2 profesores asignados a un solo grupo. Esto por ahí se da en organizaciones de cátedra donde hay un profesor
responsable a cargo que tiene que estar al tanto, tiene que saber lo que ocurre en todos los grupos. Entonces, por eso se lo asigna a cada uno de los grupos, ¿sí? Lo que voy a hacer a continuación, entonces, va a ser eliminar los grupos, ¿sí? Porque voy a proceder a la creación automática de grupos, ¿sí? Dice, pregunta Marcelo, dice, el listado de alumnos que figura ya se encuentran cargados en el sistema a los que corresponden al señor lectivo en curso, ¿verdad? Sí, a ver, en el aula virtual de cada materia, lo que ocurre es lo siguiente, se habilita el aula y los alumnos deben automatricularse, ¿sí? Puede ser que a lo mejor algún alumno que se haya inscrito todavía no figure, por lo tanto, tienen que comunicarse con ese alumno para decirle que tiene que hacer la automatriculación. De todas maneras, si ya han estado cursando, si no es la primera materia que van a cursar, los alumnos ya están habituados a manejarse con aulas y conocen el procedimiento de automatriculación, ¿sí? De todas maneras, en el caso que ustedes tengan bueno, por ejemplo, dice hay alumnos que recursan. En el caso que ustedes tengan el listado de inscriptos y vean que en el aula virtual faltan esos estudiantes y no tienen cómo comunicarse, lo que pueden hacer es lo siguiente. Desde la sección participantes, ¿sí? Donde aparece el listado, van a donde dice matricular usuarios y a partir de ahí les va a aparecer un campo de búsqueda y basta con que busquen una secuencia de caracteres, ¿sí? Para que me aparezcan los estudiantes con esa denominación, ¿sí? Y yo puedo ir eligiendo desde acá aquellos estudiantes que sé que están en mi listado de inscritos, pero que aún no están en el aula, ¿sí? Yo como docente puedo hacer esa matriculación. Una vez que encontré los estudiantes que van a cursar mi materia, ya los tengo todos seleccionados y hago clic en matricular cortes y usuarios seleccionados. Y automáticamente, fíjense que de 21 pasó a 28 el número de participantes dentro del aula. Entonces, las opciones son automatriculación y sino que el docente, a partir del listado de inscriptos, haga la matriculación de aquellos alumnos que faltan. Bien. Bueno, vamos a ir, fíjense que acá yo les decía que no había una forma sencilla de agregar una persona a más de un grupo, y estoy viendo que sí la hay. Desde la lista participantes de la columna grupo, fíjense que yo tengo un lapicito acá, yo puedo desplegar y basta con que elija la letra que conforma los grupos para que yo asigne desde acá de manera más fácil para no tener que hacer ese procedimiento de entrar, seleccionar grupos, elegir la persona, asignarla y volver, ¿sí? Desde la lista de participantes de grupos, hago clic en el lápiz y me aparecen los grupos disponibles. Tengo que saber previamente cómo se llaman los grupos, cómo los he denominado, para empezar a escribirlos, ¿sí? Si no, a ver, siempre recuerden después guardar los cambios. Si no, desde la lista desplegable me van a aparecer cuáles son los grupos disponibles, ¿sí? Esas serían las opciones que tengo para hacer algún ajuste. Esto me sirve también sobre todo cuando yo agrego personas. Fíjense que acá, esta es una persona que agregué, el estudiante 19, y me dice no hay grupos. Entonces yo desde acá directamente podría decir, bueno, esta persona va a ser parte del grupo 1. Lo agrego y guardo los cambios. Busco, ¿sí? Si por ahí esto me parece muy engorroso en una lista muy larga de alumnos, puedo filtrar, puedo seleccionar esta lista, ¿sí? Y puedo elegir que me muestre los que están sin grupo, ¿sí? Entonces automáticamente va a mostrar las personas que no tienen grupo y yo de acá ya puedo hacer la asignación. Bien. Sería otra manera de agregar miembros a un grupo desde el listado de participantes, ¿sí? Bien, y así podría seguir hasta asignar a todas las personas a los grupos. Bueno, yo les había dicho, ¿sí? Que volvemos acá, vamos a aún más, vamos a usuarios y vamos a grupos. Yo les había dicho que ahora lo que voy a hacer, voy a crear grupos automáticamente, ¿sí? Tengo una cátedra con muchos alumnos, me va a demandar mucho trabajo hacer esta asignación manual, ¿sí? Fíjense que cuando voy a borrar los grupos me pide confirmación. Y vuelvo a estar en el estado inicial donde ya no tengo grupos asignados. ¿Por qué? Porque voy a hacer ahora, voy a crear grupos automáticamente. Voy a hacer clic en el botón crear grupos automáticamente y vamos a ver cuáles son algunas de las opciones que tenemos acá. La primera, que es el esquema de denominación, me aparece con una arroba. Esto quiere decir que los grupos que se creen de manera automática van a estar nominados por letras. Grupo A, B, C, D, E. Si yo reemplazo el arroba y pongo un numeral, van a ser con números. Grupo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Esa es una forma automática que tiene el aula de denominar los grupos.
Vamos a dejar el arroba. Y vamos a cambiar. En grupos de grupo le vamos a poner tema. ¿Sí? Acá me pregunta en qué quiero basar la creación de grupos. ¿Sí? Y tengo dos opciones. En la cantidad de grupos con las que voy a trabajar en el aula o en la cantidad de miembros por grupo. ¿Sí? ¿En qué caso me puede servir cada una? ¿Y por qué elegí la palabra tema? Supongamos que yo tengo una actividad evaluable, una evaluación, un examen, ¿sí? Que quiero organizar por tema A, tema B, tema C. Y bueno, como hacemos en el examen presencial, a esta fila le damos el examen del tema A, a esta otra fila le damos el examen del tema B y a esta otra fila el examen del tema C. Tengo tres modelos distintos de exámenes y cada alumno va a rendir el tema asignado. Entonces yo voy a crear grupos, ¿sí? Voy a trabajar solamente con tres grupos. Tema, va a asignar la letra que considere, y va a repartir equitativamente los estudiantes en los tres grupos. Yo no voy a tener control sobre cuántos estudiantes van a estar por grupo, porque en realidad lo que me interesa es la cantidad de grupos con los que voy a trabajar, que van a ser solamente tres. En donde dice miembros del grupo, es importante acá desplegar y elegir alumno, ¿sí? Para que agreguen a los alumnos únicamente. Si yo elijo todos, va a ser una distribución aleatoria y equitativa de todos los roles por igual. Por lo tanto, corro el riesgo de que se asigne a más de un docente a un solo grupo, ¿sí? Entonces, en este caso, siempre vamos a elegir alumno. La asignación de los docentes la vamos a hacer de manera manual, ¿sí? Seleccionar miembros de la corte, acá dejamos como está, asignar miembros y podemos elegir al azar o si tenemos varios profes y queremos asignarlos según la lista en que aparecen, según el apellido, yo podría desplegar y elegir alfabéticamente por apellido y por nombre. ¿Sí? Dejamos el resto como está y vamos a vista previa. Y de esta manera nos va a mostrar, fíjense cómo creo, dice tema, ¿ves? ¿Por qué me creo tantos grupos? Porque elegí miembros por grupo, perdón, tengo que decir número de grupos. Sí, ahí está. Tema A, los estudiantes que corresponden al tema A, tema B y tema C, y ya tengo 8 alumnos por grupo, ¿sí? Si yo estoy de acuerdo con esta configuración, voy a hacer clic en donde dice enviar y automáticamente van a quedar los grupos conformados, ¿sí? Y esa es una forma que yo tengo de crear los grupos automáticamente, ¿sí? Si yo no estuviera de acuerdo con esta denominación, puedo eliminarlos, ¿sí? Elimino los grupos seleccionados y repito la operación. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear grupos, perdón, automáticamente, y lo vamos a hacer por miembros del grupo, que fue la opción que apareció erróneamente al principio. Vamos a decir que la cantidad de miembros por grupo van a ser 3, es decir, yo voy a tener tantos grupos de 3 alumnos como haya en el aula hasta que se agote. Voy a elegir acá el rol alumno y voy a ir a donde dice vista previa, ¿sí? Y fíjense que, oh casualidad, me dio exacto, ¿sí? 8 grupos, porque tengo 24 alumnos en el aula. Bien, si yo estoy de acuerdo con esto, voy a poner enviar. Vamos a cancelar porque les quiero mostrar otra opción. Yo voy a eliminar 2 estudiantes del aula, ¿sí? A los fines de mostrarles otra opción. Bien, bueno, voy a volver a la creación de grupos, aún más, usuarios y grupos. Voy a crear grupos automáticamente basados en números. 3 personas por grupo, aplicado solamente a los estudiantes. Vamos a dejar que sea al azar el orden y ahí voy a ir a donde dice vista previa. Y esto es lo que les quiero mostrar. Fíjense que me creó 8 grupos, pero me quedó un estudiante solo. O sea, no puede haber un grupo de un solo estudiante, ¿sí? Esto ocurrió, ¿por qué? Porque yo no tilde esta opción que dice evitar el último grupo pequeño, ¿sí? Si yo hago clic en evitar el último grupo pequeño y me encuentro con esta cantidad de estudiantes en el aula, va a asignar a esa persona a otro grupo y me va a quedar 1 o 2 grupos con más miembros, pero va a estar más repartida la cosa. Yo hago clic en vista previa y fíjense que ahora ya tengo el primer grupo con 4 miembros y el resto con 3 y ya la cosa está más válida.
Entonces, si van a crear grupos automáticamente, donde van a indicar cuántos son los integrantes por grupo, siempre seleccionen el botón de evitar el grupo pequeño, para que no les ocurra lo que pasó recién, que me quedó un alumno solo fuera. Si estoy de acuerdo con esta denominación, voy a hacer clic en enviar y ya voy a tener los grupos creados. ¿Sí? Vamos a ver algunas consultas que hay. Dice, ¿un alumno puede pertenecer a dos grupos diferentes? Por ejemplo, un grupo creado automáticamente y otro creado de forma manual. Sí, por supuesto, así lo puede ser. Yo puedo crear de antemano un grupo y después volver a crear grupos automáticamente e ignorar los alumnos que están en los grupos, ¿sí? O dejarlo como está. Ahí voy a repetir lo del grupo automático. Lo de Iris, lo que me dice, el error que detectas, tenía que ver en realidad en la cantidad de estudiantes, que justo me había dado parejo la cantidad de miembros por grupo, y yo lo que quería mostrar era que me quedara un solo estudiante en un solo grupo, como para hacer esa asignación automática también, ¿sí? La creación de grupos automáticos, entonces, es la siguiente. Elimino los que ya tengo, ¿sí? Y voy a hacer clic en el botón crear grupos automáticamente. Voy a elegir si dejo la arroba para que los grupos sean A, B, C, D, o si pongo un numeral para que sean con números. Voy a elegir miembros por grupo, voy a elegir que sean 4 esta vez. Miembros acá sí o sí tengo que asegurarme de elegir alumnos. En asignar miembros al azar, o lo puedo hacer alfabéticamente, lo voy a dejar al azar, voy a hacer clic en editar el último grupo pequeño y en vista previa me va a mostrar cómo queda la conformación de grupos. Fíjense que acá me creó dos grupos de 5 personas y el resto de 4 personas. Conforme con esta distribución, hago clic en enviar y ya me quedan los grupos asignados. A mí lo que me faltaría sería agregar a los docentes a los grupos, ¿sí? Y para no tener que hacerlo de manera tan engorrosa agregando manualmente, podría ir a la lista de participantes, dentro de la lista filtrar el rol profesor, para que me muestre quiénes son esas personas que tienen rol, y de donde dice no hay grupos, yo elijo a qué grupos los quiero agregar. Quiero que este profesor sea de los grupos A y B, voy a guardar. Este quiero que sea de los grupos C y D. Guardo. Y por último, este quiero que sea del grupo E. ¿Sí? Y de esta manera también de una forma más ágil asigné a los docentes a los grupos. Bien. ¿Dudas y consultas hasta acá? Bueno. Estamos entonces. Ya tenemos la conformación de grupos en nuestra aula virtual. ¿Sí? Vamos a revisarla por última vez para ver si luego la puedo aplicar a las actividades. Acá pregunta Iris, dice, tengo grupo para trabajos prácticos. ¿Puedo armar otro grupo para los parciales? Sí, tranquilamente. Yo, por ejemplo, a partir de estos grupos, de hecho lo que puedo hacer ahora, ¿sí? Yo ya tengo creados los grupos para trabajos prácticos. Por ejemplo, que estos grupos que yo creé, con 6 y con 5 y 6 miembros por grupo, son grupos para trabajos prácticos. Pero yo podría volver a crear grupos automáticamente. Esquema de grupos, puedo poner grupo, puedo ponerle el numeral, a ver, ¿sí? Lo puedo basar en el número de grupos, quiero que sean 3, solamente para los estudiantes, ¿sí? A ver, algunas otras opciones. Vista previa. Y ahí tengo los grupos creados. Y voy a enviar. Y fíjense que me mantiene los grupos 1, 2, 3, ¿sí? Con esa cantidad de personas. Y los grupos A, B, estos son los grupos nuevos que acabo de crear. Y estos son los grupos, estos podrían ser los grupos de tema 1, tema 2, tema 3 para los exámenes. Y grupo A, B y C para prácticos, ¿sí? Entonces, de esa manera, tengo una persona asignada a más de un grupo. Si yo me voy a la lista de participantes, van a ver que, por ejemplo, el estudiante 12 pertenece al grupo 2 y al grupo E, ¿sí? Y así una persona podría pertenecer a más de un grupo. Yo podría, en vez de grupo, podría poner prácticos, ¿sí? O exámenes, ¿sí? Acá la palabra grupo puede ser reemplazada por la que ustedes dispongan. En eso no hay ningún tipo de restricción.
¿sí? Otro profesor me preguntó una vez si de una cátedra que tiene, supongamos, 120 alumnos, él quiere que 20 alumnos formen parte de un grupo que se va a mantener transversal a lo largo de todo el dictado y quiere que a su vez esos alumnos no sean partes de otro grupo. ¿Cómo se puede hacer? Sí, se puede hacer con una opción que dice ignorar miembros en grupo desde la creación automática. De esa manera, esos alumnos que ya pertenecen a un grupo no van a ser tenidos en cuenta a la hora de la asignación. ¿Sí? Esa es otra forma, también otra variable para configurar grupos. Bien. Bueno, yo ya tengo creado los grupos, ¿sí? Voy a, avanzar un poquito más porque vamos a ver agrupamientos. Voy a hacer algunos renombres para que me resulte más fácil después, ¿sí? Voy a editar los ajustes del grupo. A ver, los voy a hacer a todos automáticamente, así me resulta más fácil. Vamos a ir aún más. Usuarios, grupos. Voy a eliminar todos los grupos. ¿Sí? Voy a crear el grupo que se va a llamar perdón, estoy en la creación manual de grupos. Crear grupos automáticamente. Voy a poner parcial tema, número de grupos 3, ¿sí? Rol alumno, vista previa. Perfecto. Voy a poner enviar. Y voy a hacer otra creación automática de grupos que se va a llamar eh, grupo trabajo práctico. Le vamos a cambiar, vamos a ponerle el numeral. Esta vez va a ser por miembros de grupo. Vamos a hacer que sean 3 personas por grupo. Vamos a elegir a los alumnos. Vamos a evitar el último grupo pequeño. Vamos a ir a la vista previa. Y ahí tenemos, ¿sí?, 7 grupos. Y vamos a poner enviar. Bien. Y en la lista de participantes vamos a filtrar al rol profesor y vamos a asignar que el profesor titular va a ser parte de, va a estar solamente para los parciales. Bien. Y el profesor asistente A y B para los grupos. ¿Sí? El profesor A va a tener los grupos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y el profesor asistente B va a tener los grupos 5, 6 y 7. ¿Sí? Bien. Y con esta configuración de grupos, donde hay varios grupos, donde las personas pertenecen a más de un grupo, voy a darle una vuelta de tuerca más porque voy a trabajar con agrupamientos. Los agrupamientos me van a servir para tener otro nivel de configuración dentro del aula virtual. Fíjense cómo me queda: grupo trabajo práctico 1, 5 integrantes, donde están profesor y estudiante, ¿sí? Y parcial tema A, donde está el profesor titular. Ahora voy a crear agrupamientos, ¿sí?, que el concepto es el siguiente. Así como los grupos se conforman por miembros, por usuarios, por estudiantes y o profesores, los agrupamientos se conforman por grupos. Los grupos contienen personas, los agrupamientos contienen grupos. Entonces, yo voy a elegir acá tema A, voy a crear un agrupamiento, voy a crear otro agrupamiento que se va a llamar tema B, ¿sí? Y voy a crear otro agrupamiento que se va a llamar tema C. Y voy a agregar a cada uno de estos agrupamientos los grupos que corresponden. Fíjense que la lógica es la misma. En vez de que me aparezcan personas, me aparecen los grupos creados, ¿sí? Esto me va a permitir a mí tener otro nivel de configuración en el aula virtual. Bien. Sí, y podría poner
que sea prácticos mañana, otro agrupamiento, ¿sí? Donde voy a elegir los grupos 1, 2, 3 y 4. Y voy a crear otro agrupamiento más que se va a llamar prácticos tarde. Y voy a agregar al resto de los grupos. ¿Sí? Grupos 5, 6, perdón. Acá. En tarde, grupos 5, 6 y 7. Bien. Entonces yo tengo otra organización mucho más fina, mucho más ajustada dentro de mi aula virtual. Bien. Entonces ahora ya con esta organización súper precisa de mi aula voy a pasar a proceder a configurar la tarea, el buzón de entrega. Yo ya tengo acá algunas tareas previamente construidas, pero vamos a crear una desde cero. ¿Alguna consulta hasta acá respecto a los grupos? La conformación de grupos y agrupamientos, ya vamos a ver la aplicación. ¿Sí? ¿Todo en orden? Bueno. Buenísimo, entonces. Continuamos avanzando. Ahí vamos a ver la utilidad de los agrupamientos, ¿sí? Ahí le vamos a decir por qué. Los agrupamientos muchas veces los profes me dicen, podemos hacer subgrupos, y en realidad no hay grupos dentro de grupos, sino que hay agrupamientos que contienen grupos. Esa sería más o menos la lógica, ¿sí? Que me sirve en este caso para, por ejemplo, si yo tengo profesores de un turno, del turno tarde, que pertenezcan al agrupamiento, un agrupamiento aún mayor que los contengan y no estén solamente sueltos. Eso después para hacer ajustes más finos dentro de las actividades. Siempre tengan en cuenta que la creación de grupos y agrupamientos me sirve en tanto y en cuanto yo configure actividades en el aula también por grupos. Es lo que vamos a ver ahora. Voy a ir a añadir una actividad o un recurso, voy a elegir la opción de tarea y voy a agregar. ¿Sí? Le voy a poner entrega final de evaluación parcial. ¿Sí? Supongamos que es un trabajo de desarrollar, le voy a poner esta denominación. Acá en la parte de archivos, ¿sí? Tengo la opción de ofrecer a los estudiantes algún documento, algún archivo adjunto que les sirva para realizar la actividad que les voy a proponer. Por ejemplo, podría ser una actividad, un documento que contenga las consignas de la actividad, bien detalladas paso a paso, con los criterios de evaluación. Ese podría ser un tipo de documento. Puedo ofrecerles también un documento que va a ser un texto de referencia en el cual ellos se van a tener que basar para realizar la actividad. Todos los documentos que yo decida ofrecerle a los estudiantes para que realicen actividad, los adjuntamos desde aquí, ¿sí? En donde dice disponibilidad, tiene que ver en desde cuándo y hasta cuándo va a estar disponible este espacio, ¿sí? Si yo no selecciono nada y me queda todo esto deshabilitado en color gris, quiere decir que desde el momento que la actividad quede visible, los alumnos ya pueden hacer entregas y no van a tener una fecha de cierre de estas entregas, ¿sí? Si yo lo que quiero es decir, establecer desde cuándo van a poder enviar las actividades y hasta cuándo las van a poder enviar, tengo que hacerlo desde acá. Yo voy a seleccionar para permitir las entregas desde el día de hoy a las 9 de la mañana. La fecha de entrega va a ser hoy, porque en realidad tienen un momento muy acotado para realizar esta actividad. Va a ser a las 10:30, van a tener 1 hora y media para realizar esta actividad. ¿Sí? Y si yo no marco fecha límite, los estudiantes van a poder seguir haciendo entregas. La diferencia está en que tanto al estudiante como al docente les va a parecer que ese estudiante envió las actividades fuera de término, ¿sí? Si nosotros no queremos que eso ocurra, tenemos que habilitar la fecha límite y tiene que coincidir con la fecha de entrega. Quiere decir que acá debería ser también a las 10:30, ¿sí? De esa forma, cuando llegamos a la fecha de entrega, que coincide con la fecha límite, lo que hacemos es que este espacio de entrega se cierre y los estudiantes no puedan agregar más archivos, ¿sí? Pablo me pregunta si estos recursos los alumnos saben usarlos. Entiendo que en muchas materias están acostumbrados a usar buzones de entrega. Por ahí el tema más fino de fechas y de los tiempos
por ahí sería conveniente aclararlo en la descripción, ¿sí? Recuerden que tenemos un campo opcional de descripción donde yo podría especificar esto de que llegada la fecha de cierre no van a poder enviar más archivos, ¿sí? Que se van a quedar obviamente sin realizar la entrega. Ha pasado en algunos casos que a pesar de estar cerrada la entrega, los estudiantes envían los archivos por mail al docente y les dicen, profe, les envié el documento por mail porque no lo pude subir por el aula porque estaba cerrado. Y sí, justamente estaba cerrado porque ya venció la fecha, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de aclaración sobre cuestiones organizativas, administrativas, se podrían poner en esta descripción y recordar, tildar esta opción para que quede visible en el aula, ¿sí? Dice, ¿podrías volver a compartir pantalla? ¿No están viendo la pantalla? Acá me indica que sí, la Zoom. Ah, bien, perfecto. Listo, me quedo tranquilo entonces. Muchas gracias, profes. Perfecto. Bien, entonces, volviendo al tema de la disponibilidad. Fecha de entrega es a partir de qué día quiero que los alumnos empiecen a entregar, cuándo va a ser el cierre y la fecha límite para que quede, coincida con la fecha de entrega y no haya posibilidad de enviar una vez que pasó esta hora. En este caso, a las 10:31 este espacio ya se cierra y ya no puedo volver a enviar más. Lo último que dice recordarme calificar en, esto es un aviso para nosotros que somos profes, si nosotros queremos que la plataforma nos haga un envío de un correo, de un aviso diciendo que tengo actividades pendientes para calificar. En este caso no lo vamos a necesitar porque sabemos que hemos propuesto una actividad muy puntual de evaluación y vamos a tener que calificarlo. De lo contrario, bueno, podría yo habilitar esta fecha y pedirle a la plataforma que me avise. Por lo general no se utiliza esto, ¿sí? Esto lo tildamos, mostrar siempre en la descripción para que los alumnos tengan en cuenta estas fechas. Y acá tengo las opciones. ¿Cómo quiero que los alumnos realicen la entrega? Por lo general, lo que se acostumbra es que los alumnos hagan envío de archivos, ¿sí? Y es la opción que aparece tildada por defecto. De lo contrario, si yo lo que quiero hacer es una evaluación donde los alumnos produzcan un texto que yo quiero leer en línea directamente, que no tengan que andar descargando, porque tiene que ser, supongamos, no sé, una reflexión personal, una relación de conceptos a partir de un artículo que yo propongo, un tipo de ensayo, yo podría destildar la opción de archivos enviados, tildar la opción de texto en línea y habilitar que tengan un máximo de 500 palabras, por ejemplo. Esa podría ser la consigna. Y la referencia de 500 palabras siempre digo que es una hoja A4, ¿sí? Que por lo general se suele pedir como abstracts para la presentación del congreso. ¿Sí? Un abstract de 500 palabras sabemos que equivale a una hoja A4. Esa podría ser la referencia. Esta opción, ustedes consideren en qué momento lo pueden llegar a utilizar, si es que la necesitan, y si no, lo más habitual es que utilicen archivos enviados. Acá tenemos la cantidad máxima de archivos que podemos enviar en este espacio, que dependiendo también de la actividad, nosotros podemos pedirle a los estudiantes que acompañen los textos con fotografías o con gráficos, o que incluyan más de un documento. Entonces acá especificamos cuál es la cantidad máxima de archivos que van a poder subir en este espacio, y cuál va a ser el tamaño máximo por archivo, ¿sí? Tenemos un límite de 10 megas que consideramos que es suficiente, ¿sí? Para un documento, para fotos, para un PowerPoint, ¿bien? Va a ser esa nuestra configuración. Acá en tipo de retroalimentación nos aparecen algunas opciones por defecto. Antes de avanzar ahí, tengo una pregunta de Raúl. Dice, perdón, ¿cuál es la consigna que el alumno debe entregar en la tarea? ¿Se debe adjuntar las preguntas o el caso práctico y cómo? Sí, sería lo más apropiado que yo en este espacio de adjuntar archivos, yo como profesor redacte un documento y lo adjunte en este espacio para que el estudiante pueda descargar ese documento donde se especifiquen puntualmente cuáles son las consignas, tiempo de entrega, forma de presentación, qué es lo que debe tener, criterios de evaluación, para que el estudiante lo tenga disponible, ¿sí? Ángel, dice, ¿podemos acceder a un tamaño mayor de archivo? Pregunto porque los archivos que solemos usar en arquitectura son pesados, los alumnos se quejan de que no pueden subir los archivos por el límite de peso. Bueno, ahí habría que hacer una consulta a soporte para ver si es viable ampliar esta capacidad, ¿sí? Y ver cuál sería el peso máximo con el que trabajan, porque si me dicen, no, mira, estamos trabajando con archivos de 150 megas, 200 megas, y capaz que eso engorde mucho, por decirlo de alguna manera, el tamaño de
el aula virtual a nuestro servidor y quizás no sea la opción más conveniente. En este caso, por ahí, cuando tenemos archivos muy pesados, la recomendación es que lo compartan a través de Drive, lo suban a Drive y que compartan el enlace a la carpeta o los archivos, ¿sí? Esa sería la forma, ¿bien? Porque si no, cada vez que la plataforma hace tareas de backup, de base de datos, de archivos, todo eso genera un volumen de información que se va acumulando y a veces enlentece los procesos y también el tamaño de espacio en disco, ¿sí? Pero bueno, es algo que se puede conversar. Habría que ver bien específicamente cuál es el máximo de archivos y si también hay una forma de que esos archivos se puedan optimizar en tamaño, quizás se puedan subir en un archivo .zip, por ejemplo, se pueden comprimir. Son algunas cuestiones que se me ocurren y que les estoy comentando, ¿sí? Dice, ¿a dónde se alojan los archivos que entregan los alumnos? ¿Queda vinculado a carpeta de Drive de la cátedra? Si lo suben directamente acá al aula virtual, quedan en el aula virtual, no quedan en Drive. En el caso de, como el caso que nos propone, nos comenta Ángel, de que en arquitectura trabajan con archivos muy pesados, en ese caso sí, sería conveniente que los alumnos suban los documentos a Drive y desde ahí compartan el enlace, ¿sí? El hecho de subirlos al aula virtual es porque les va a permitir a ustedes como docente calificar la actividad en el contexto del aula, ¿sí? Es para eso. El Drive hace perder la practicidad de Moodle al tener todo concentrado. Sí, puede ser, pero bueno, llegado a algún caso lo tenemos que, lo vamos a tener que usar, ¿sí? En el caso ahí, puntualmente, de los archivos de arquitectura, lo que hay que evaluar es cuánto es el peso máximo que pueden llegar a tener estos archivos, si hay forma de que se pueda optimizar ese peso, y en función de esos valores ver si se puede ampliar y hasta cuánto el peso la capacidad de subida de archivos del aula. Esto para el caso de los estudiantes, ¿sí? Eso es algo que se puede conversar con el área de software. ¿Bien? Bueno, vamos a lo donde dice tipos de retroalimentación, que es la parte que nosotros como docentes vamos a utilizar, ¿sí? Estas opciones que aparecen acá como casilla de verificación, yo puedo tener tildadas todas o puedo no tener tildada ninguna, ¿sí? Esto en realidad son opcionales. Y por ahí está bueno que estas tres que dice comentarios de retroalimentación, anotación PDF y archivos de retroalimentación estén presentes para que yo pueda en distintos momentos, según la necesidad, hacer uso de una o más de una de estas opciones. Ya vamos a ver cómo se presentan a la hora de que nosotros tengamos que calificar, pero por ahora lo que voy a hacer, voy a dejar seleccionadas las tres. Comentarios de retroalimentación, esto sería en el caso de que yo le quiero hacer una devolución general a un estudiante, así algo muy genérico. Anotación PDF, si el archivo que subieron los alumnos es un PDF, yo voy a poder intervenir ese archivo para hacer anotaciones, lo cual es algo muy práctico. Y archivos de retroalimentación, si yo quisiera proponer un nuevo archivo, o supongamos que han enviado un archivo .doc, un archivo editable, descargo ese archivo, corrijo sobre ese archivo y lo vuelvo a subir, ¿sí? Esos serían los usos de estos tipos de retroalimentación. Vamos a dejarlos a los tres. Configuraciones de la entrega. Acá dice requiere que los alumnos pulsen el botón de envío. Vamos a dejar que no. Esta es una opción por defecto. No vamos a entrar en detalles. No la vamos a utilizar. ¿Es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega? Tampoco, dejamos como está. Y en permitir reapertura, vamos a dejar nunca, ¿sí? Esto quiere decir que nunca más va a poder ser abierto este espacio. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos hablando de una evaluación parcial que tiene un tiempo acotado de entrega. Si nosotros, por ejemplo, habláramos de una especie de trabajo práctico o un trabajo práctico progresivo, nosotros podríamos permitir reaperturas. Por ejemplo, podría decir que los estudiantes tienen hasta 3 intentos de entrega, 3 oportunidades para hacer correctamente el trabajo práctico. Por ejemplo, habilitamos la primera entrega, los estudiantes envían, nosotros docentes corregimos, y si hay algún estudiante que quedó medio flojo, le decimos, mira, te falta corregir esto, 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 y te reabro el espacio para otro intento más. Y va quedando un avance progresivo de cuántas veces el estudiante realizó la entrega y cuáles fueron las devoluciones que le hizo el docente, ¿sí? También podría servir este tipo de configuración cuando yo voy a plantear un trabajo a lo largo del año, donde en distintos momentos van a ir haciendo entregas parciales. Por ejemplo, al inicio van a arrancar con, no sé, cuál es el tema que quieren trabajar, en un segundo momento cuál es el marco teórico que se adecua a ese tema, en el tercero cuáles son no sé, los instrumentos de recolección de datos que van a utilizar para analizar ese caso, y acá se pueden ir planteando distintas entregas y también va a ir quedando una progresión del envío de estos trabajos con la devolución de ustedes como profes.
¿sí? En este caso puntual vamos a dejar que no va a haber nunca reaperturas de este espacio, ¿sí? Hoja de calificación externa, pregunta Iris. Eso tiene que ver con, hay un espacio para cargar una hoja con criterios de evaluación que lo podríamos habilitar desde acá, pero no es algo que estemos usando en este momento, ¿sí? Dejamos como está. Tengan en cuenta también que lo que ustedes cargan acá no tiene sincronización automática con el SEUC, por lo tanto, esto es la nota que ustedes, por ejemplo, le darían a los estudiantes en el aula, que después va a tener que cargarse manualmente en el SEUC, ¿sí? En el caso que hablemos de, por ejemplo, de evaluaciones parciales, ¿sí? Trabajos prácticos, bueno, no sé si solo cargan o no, pero tengan en cuenta que este es el contexto de clases, donde ustedes dan la clase, presentan la actividad y tienen los estudiantes un lugar donde ver la nota antes de que quede cargada. ¿Bien? Estos valores los dejamos como está. Acá, configuración de entrega por grupo, y como nosotros configuramos previamente la entrega por grupo, vamos a poner que sí. Y especial atención a esto, porque una vez que yo elegí la entrega por grupos, ya sea por sí o por no, y creé el espacio de entrega, ya no puedo volver atrás y no puedo deshacer esta acción, ¿sí? En este caso, como yo tengo grupos creados, voy a elegir que sí, que quiero que sea la entrega por grupos. Dice, ¿requiere formar parte de un grupo para realizar la entrega? Sí, ya que si no es miembro de un grupo no va a poder enviar. Bien, agrupamientos, esto lo vamos a dejar por ahora como está. Avisos. ¿Enviar aviso de entrega a los que califican? No, porque en realidad que yo como profesor no quiero estar recibiendo un correo cada vez que un alumno hizo una entrega, ¿sí? Es algo que resulta bastante molesto por ahí, dependiendo también de la cantidad de entregas que se hagan. Notificar a los evaluadores de entrega fuera de plazo tampoco, porque aparte yo no permití entrega fuera de término, o sea que tampoco va a quedar nada acá. Y valor por defecto para notificar a los estudiantes. Por defecto parece que sí. Esto quiere decir que cada vez que yo ingrese a corregir un trabajo, tengo la posibilidad de enviarle automáticamente un aviso a los estudiantes para que sepan que ya ese trabajo ha sido calificado. Esto también pueden ustedes ponerlo como no. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a calificar un trabajo y pongo que sí y disparo el aviso de que ese trabajo ya fue calificado, es probable que eso se corra entre los estudiantes, ya se empiecen a avisar, che, ya me avisaron que tengo el trabajo corregido, tengo la nota ya cargada, y cuando otros estudiantes entren y no vean su nota, no vean su devolución, empiezan a preguntar, profe, no lo veo, ¿qué pasó? ¿Dónde lo tengo que consultar? ¿Por qué tal si lo tiene? ¿Por qué yo no? Entonces eso puede generar un poco de confusión. Entonces esto manéjenlo a discreción. En calificación, vamos a ponerle que no, acá, ¿sí? En calificación, bueno, tenemos para puntuación, tenemos de 0 a 100, nosotros vamos a editar para que quede 10, ¿sí? El resto de los valores los vamos a dejar como están. Podríamos elegir guía de evaluación y rúbrica, pero para eso deberíamos haber cargado previamente en otra sección de la plataforma cuál es la guía de evaluación y cuál es la rúbrica para que la tengan en cuenta, ¿sí? En este caso nosotros trabajamos siempre con calificación numérica. Acá podríamos poner un valor, calificación para aprobar, podríamos poner un 6, teniendo en cuenta que es el 60%. Esta plataforma, la plataforma es escala del 1 al 10, donde no necesariamente un 4 es una nota de aprobado, ¿sí? O sea que eso también ténganlo en cuenta. No vayan a puntuar con 4 pensando que el alumno está aprobado, porque el alumno va a creer que sí, resulta que después no obtuvo la puntuación mínima necesaria para aprobar, ¿sí? Esto lo dejamos como está. Y acá los ajustes comunes del módulo, esto es que ya quede disponible en la página del curso o lo puedo ocultar. En este caso vamos a poner que quede en la página del curso, y donde dice modo de grupos vamos a elegir grupos separados, ¿sí? Habíamos dicho que era el nombre entrega de evaluación parcial, ¿sí? Y vamos a dejar como está. Y vamos a guardar los cambios y regresar al curso. Y ya tenemos nuestra entrega de evaluación parcial lista, ¿sí? Marcelo dice, perdón la pregunta, con el tema de los grupos para la entrega, ¿basta que entregue uno solo de los integrantes del grupo o cada uno de los integrantes debe enviar la respuesta sí o sí? Basta con que entregue una sola persona para que el trabajo aparezca en todos los miembros del grupo. Y como docente, basta con que corrija a uno solo para que esa nota les aparezca a todos los integrantes de ese grupo, ¿sí?
¿Cómo se enteran los alumnos después de la nota? Bueno, ustedes podrían publicar un mensaje en el foro de anuncios, foro novedades, avisando que ya se encuentran las notas cargadas y que el lugar para revisar las notas junto con la devolución es el mismo espacio de entrega de la evaluación, ¿sí? Entonces, yo tengo mi espacio configurado. Cuando hago clic en el espacio, dice, acá me dice, si se activa la configuración, se requiere formar parte de un grupo para realizar la entrega, se evitará que los usuarios no asignados a los grupos realicen entregas. Esto es un aviso, ¿sí? Yo le he puesto que sí, que los alumnos tienen que ser parte de un grupo para hacer el envío. ¿Bien? Bueno, entonces me dice acá, fíjense que acá, yo como docente ya tengo todos los grupos existentes en el aula, ¿sí? Para los cuales los estudiantes van a hacer entregas, ¿sí? Entonces, si yo soy un docente que corresponde al grupo de trabajo práctico 1, voy a filtrar ese grupo para ver cuáles son los estudiantes que han entregado o no han entregado, ¿bien? Ahora yo lo que voy a hacer va a ser la simulación de entrar como un estudiante y realizar una entrega, ¿sí? Voy a ser el estudiante 15, voy a entrar como, voy a ir a entrega final de evaluación parcial, ¿sí? Antes voy a hacer un ajuste, ¿sí? Para que quede correctamente configurado esto, ¿sí? Voy a editar los ajustes. Voy a aplicar una restricción de acceso donde voy a elegir que a este espacio solo ingresen alumnos del agrupamiento prácticos mañana, ¿sí? Y voy a guardar los cambios y regresar al curso. Vamos a ir a la lista de participantes. Estudiante grupo A. Voy a entrar como este estudiante. Voy a ir a la evaluación parcial. A ver. Permiso porque hay algo que no me está mostrando bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a simplificarlo un poco. Vamos a ir a la parte de grupos. Vamos a dejar en stand-by lo de los grupos, ¿sí? Vamos a eliminar los grupos para que los alumnos pertenezcan a un solo grupo, ¿sí? Ahí estamos. Ahí me pregunta Marcelo, ¿esas acciones para que los integrantes del turno tarde no tengan acceso al parcial del turno mañana? Digamos, exactamente, es eso. Pero ahí lo voy a revisar, lo voy a mostrar más simple y ya lo vamos a ver con otro caso. Y es también para que los estudiantes vean solamente lo que al grupo al que pertenece. Estamos acá, activar edición. Ahí me pregunta Cristina si no tengo que cambiar el rol para ver cómo lo vería en un estudiante. Lo del cambiar el rol, cuando nosotros tenemos un aula donde está configurada sin grupos, me sirve para ver cómo el alumno ve el, el aula, ¿sí? Pero cuando yo tengo un aula configurada con grupos, el cambiar rol a alumno no me sirve porque ese rol, esa visualización, es un alumno que no estaría asignado a ningún grupo. Por lo tanto, no podría ver aquellos recursos que están configurados por grupo. Por lo tanto, también es una opción bastante limitada en algunos casos, ¿sí? Habíamos visto acá configuración de entrega por grupo. Habíamos visto que sí. Guardar cambios y regresar al curso. Bueno, ahora ya está. Vamos a ir. Estudiante 1. Entrar como. Entrega de evaluación final. Y ahí sí. Esto es lo que yo quería mostrar. Fíjense que me dice grupo, trabajo práctico 6. No se ha enviado nada aún. Está sin calificar. Me dice cuántos minutos me restan para hacer la entrega. Y acá tengo el botón de agregar entrega. Entonces yo como alumno voy a hacer clic en agregar entrega. Me aparece el espacio para que yo adjunte archivos. Yo voy a elegir
un archivo que yo ya tengo previamente elaborado, que es un archivo en PDF, ¿sí? Tengo cargado, cuando yo veo el archivo acá y pongo guardar cambios y se muestra el archivo en el espacio de entrega, quiere decir que el archivo ya ha sido cargado y ya no hace falta que haga nada, no tengo que avisar, nada. Con que los estudiantes vean el documento cargado, esa es garantía para saber que la acción se hizo correctamente, ¿sí? Porque muchos dicen, pero ¿cómo? Me llega un aviso, ¿cómo sé que lo cargué? ¿Cómo sé que el docente lo puede ver? Si ustedes como alumnos lo pueden ver, si los alumnos lo pueden ver, quiere decir que está todo correcto. Si acá no aparece nada, quiere decir que tienen que repetir la acción hasta que aparezca el archivo, ¿sí? Entonces, en este caso, el estudiante 1 que pertenece al grupo 6 ya hizo la entrega del trabajo final. Yo voy a salir ahora como este estudiante, voy a buscar otro alumno del grupo 6, lo voy a filtrar por acá, ¿sí? Tengo el estudiante 13, voy a entrar como el estudiante 13, y fíjense que cuando yo voy al espacio de entrega, ya me aparece cargado el archivo aunque yo no lo haya cargado. Entonces también se puede indicar dentro de la descripción de la tarea que se tiene que designar dentro del de los miembros del grupo a un responsable para que se ocupe de enviar el archivo. Basta con que esa persona lo envíe para que les aparezca en el perfil de todos los estudiantes, ¿sí? Un poco respondiendo a la consulta que hacía Marcelo, de que si bastaba con que uno entregue, todos tenían que entregar, ¿sí? Bien, y ahora, yo como profesor, vamos a ver, soy profesor, vamos a ver quién es el profesor de este grupo, del grupo 6. Vamos a filtrar por profesor. Es el profesor asistente B. Yo voy a entrar como este profesor, ¿sí? Voy a entrar a donde dice entrega de evaluación parcial. Y fíjense que por defecto me muestra todos, pero acá cuando yo despliego me identifica cuáles son mis grupos y cuáles son los otros grupos existentes en el aula. O sea que esto también está bueno para que cada docente, si por ahí no recuerdan qué grupo está asignado, dentro de la tarea pueda desplegar y pueda saber cuáles son los grupos con los cuales les toca trabajar. Habíamos recordado que el grupo 6 ya tiene una entrega, fíjense que me dice grupos 1, trabajos enviados. Yo voy a donde dice calificación, ¿sí? Y fíjense lo que me va a mostrar el aula virtual. Me genera el archivo PDF que el alumno cargó, ¿sí? Y sobre este archivo yo puedo hacer anotaciones, ¿sí? Puedo agregar texto. Eh, por ejemplo, falta referencia bibliográfica, ¿sí? Hay un comentario, puedo seleccionar, hacer algo de otro color, ¿sí? Todas estas anotaciones yo puedo hacer sobre el PDF que el alumno ha enviado. Y en este otro panel, ¿sí? El panel de la izquierda, fíjense que me dice sin calificar, bien. Acá, la calificación que yo tengo que colocar, que es sobre 10, le vamos a poner un 7. Comentarios de retroalimentación, ¿se acuerdan que habíamos elegido que uno podía hacer el comentario de retroalimentación? Le podemos poner muy buen trabajo, pero faltó profundidad. ¿Sí? Y archivos de retroalimentación es el espacio que yo tendría para agregar un archivo adicional para completar la corrección. Si yo no tengo ningún archivo adicional, puedo dejar esto como está. Entonces, anotación PDF es esto que acabo de hacer acá. Me muestra una vista previa del PDF enviado y sobre ese PDF yo puedo intervenir. El retroalimentación es para agregar algún tipo de comentario general y acá si yo quiero adjuntar un nuevo archivo. Y acá me dice configuración de entrega por grupo. Dice aplicar las mismas calificaciones y comentarios al grupo completo y tengo por defecto en sí. Esto quiere decir que lo que yo consigne aquí le va a aparecer a todos los miembros del grupo, ¿sí? Y yo voy a poner guardar cambios. Guardado los cambios, me avisa efectivamente que ya quedaron realizados los cambios y pongo OK y puedo continuar corrigiendo los trabajos. ¿Sí? Voy a volver acá donde dice evaluación parcial
Voy a salir, voy a entrar como uno de los estudiantes del grupo 6, ¿sí? Grupo 6, y voy a elegir este estudiante 16 con el cual no había entrado antes, y cuando vaya al espacio de entrega de la evaluación fin, de la evaluación parcial, me dice ahora que ya está calificado, me dice qué es lo que subieron mis compañeros, y debajo tengo un cuadro donde está la calificación obtenida, 7 sobre 10, cuándo fue calificado, qué día y a qué hora, quién fue la persona que calificó, el comentario de retroalimentación, y me crea un nuevo PDF con las observaciones, ¿sí? Entonces, de esa manera, el estudiante tiene en un espacio toda la devolución que hace el docente, la nota, la retroalimentación y las correcciones sobre el trabajo enviado. Estas correcciones, recuerden que se aplican solamente cuando los estudiantes suben un documento PDF. Si suben un documento de Word, van a tener que descargar el archivo y van a tener que hacer los comentarios y las correcciones sobre el documento y volver a subirlo y les va a aparecer en ese espacio de archivos adjuntos, que va a ser algo similar acá. Va a aparecer en lugar de anotación PDF, archivos adjuntos y va a aparecer el nuevo documento. ¿Sí? Vamos a ver las consultas. Me pregunto si es Word también. Si es Word, no puedo hacer las anotaciones como las hice en el PDF. Solamente funcionan esas anotaciones si trabajo con un PDF. ¿Sí? Por lo tanto, lo pueden poner también como condición de la entrega en la descripción de la tarea que el archivo que deben subir los estudiantes sea un PDF para que ustedes cuenten con esta posibilidad que la verdad que resulta bastante práctica porque tiene bastantes herramientas, bastante completa para hacer anotaciones y devoluciones y marcas en el documento y no necesitan tener que andar descargando el archivo, abriéndolo, haciendo las correcciones, volver a subirlo, ¿sí? En ese caso es muy práctico. Dice, cuando los alumnos entregan, me dice, cuando los alumnos entregan no puedo bajar, me dice que necesito WinZip, ¿qué configure mal? Seguramente nada has configurado mal, Rosana, es probable que los alumnos hayan utilizado WinZip, que es un programa que comprime archivos, por lo tanto vos deberías tener ese programa instalado en tu computadora para poder abrir los archivos comprimidos, ¿sí? En principio, el aula virtual no tiene restricción sobre los tipos de archivos que se pueden subir. Podrían subir documentos de Word, PDF, PowerPoints, podrían subir imágenes, podrían subir audios y videos. La única limitación que tiene es el tamaño de los archivos. Me dice, ¿se puede evaluar solo con nota cuantitativa sin números? Sí, se puede evaluar de esa manera. Cuando configuramos la tarea, en lugar de poner puntuación, que aparecía 100 como máximo, yo edité para que sea de 0 a 10, en lugar de puntuación tenemos que desplegar y elegir escala de calificación, ¿sí? Y eso es para una escala cualitativa, que puede ser bueno, muy bueno, regular, ¿sí? Dice Francisco, se me cortó internet, quizás ya lo explicaron, pero ¿cómo hago para que la entrega de un integrante de mi grupo valga para todos los del grupo? Yo les estoy haciendo subir a cada uno y hago devolución a cada uno. Bueno, sí, es justamente lo que explicaba recién. Cuando nosotros configuramos la tarea, en el apartado que dice entrega por grupos, vamos a mostrarlo acá y de paso aprovecho para mostrarlo de que la calificación no sea numérica. ¿Sí? Voy a activar la edición. Cuando yo voy a eh, donde dice configurar entrega por grupos, ¿sí? Fíjense que lo que yo les había advertido antes, yo elegí sí y ya no puedo volver atrás, ya no puedo modificar. Acá es, Francisco, donde vos tenés que elegir en la tarea que la configuración de entrega por grupos, ponerle un sí, ¿sí? Para que un alumno entregue y a todos los miembros de ese grupo les aparezca el mismo documento. Y como profesor, vos vas a corregir a esa sola persona y le va a aparecer la calificación a todos. Siempre tenés que tener en cuenta que existan grupos previamente, porque si no hay grupos previamente y elegimos esta configuración, el aula virtual va a entender que la totalidad de los alumnos que están matriculados es un único grupo. Entonces, bastará con que un alumno suba para que les aparezca a los 45 alumnos el mismo documento, ¿sí? Y en ese caso tampoco hay vuelta atrás, hay que eliminar la actividad y hay que volver a crearla de nuevo, ¿sí? Entonces, si ustedes configuran entregas por grupos, es porque previamente tienen grupos creados para poder realizar esta actividad.
Rosana dice, si pido PDF, evito que envíen WinZip. Y en realidad no lo evitas porque el estudiante es el que va a decidir qué tipo de archivo. Vos lo que podés decir es, no voy a corregir trabajos enviados en un zip, por ejemplo, ¿sí? Puede ser una restricción. Entonces, quien envía, a pesar de tu indicación, un formato de archivo que vos indicas que no vas a admitir, bueno, ya corre riesgo ese alumno, ¿sí? En realidad nosotros no podemos, a ver, creo que podríamos evitarlo. A ver, vamos a probar. Me quedé pensando en una cosa. Mira, acá en donde dice tipos de entrega, tenemos esto que dice tipos de archivos aceptados, ¿sí? Yo podría elegir acá los tipos de archivos que puedo admitir. Por ejemplo, archivos de audio compatibles con el navegador, archivos de la web, documentos. DocX, EPUB para libros electrónicos, ¿sí? ODT para archivos de OpenOffice, PDF y RTF para texto enriquecido. Yo podría seleccionar esta opción. Fíjense qué interesante, esto no lo conocía, no lo había probado, y dentro de esta opción podría decir documentos PDF únicamente, ¿sí? Entonces, esta sería una forma de restringir, y sí respondo a tu pregunta, evitar que los alumnos suban otro tipo de documento, ¿sí? Lo podría hacer desde acá. Fíjense que es bastante amplia la lista de archivos permitidos. Como les decía antes, es muy vasta. El tipo de archivos prácticamente no hay restricciones sobre el tipo de archivo que se puede subir. Sí hay con respecto al peso de esos archivos, ¿sí? Entonces, en este caso, yo debería guardar cambios, ¿sí? Y acá me dice que, me aclara, solamente se pueden subir documentos y dentro de los documentos PDF. Vamos a ver si esto modifica en algo cuando yo quiero subir como otro estudiante la tarea. A ver, voy a ir a elegir el estudiante 12. Voy a entrar como. Muy buena tu pregunta, Rosana, porque me hizo ver una opción que no la había probado antes. Agregar a entrega, me dice archivos PDF. Voy a intentar agregar un doc, ¿sí? A ver qué me dice. Bueno, me lo dejó subir igual. Ajá. Bien. Bueno, vamos a tener que seguir investigando cómo funciona exactamente. Cristina, lo que preguntaba Rosana era cómo evitar que los estudiantes envíen un archivo en un formato que ella no quiere, no lo puede abrir, ¿sí? Entonces veíamos que dentro de la tarea tenemos una opción de elegir el tipo de archivo que queremos. Yo elegí dentro de los documentos archivos PDF y bueno, me dejó subir un documento, un .doc, ¿sí? Donde dice acá configuración de la... No, perdón, ¿dónde era? Acá, en tipos de archivos aceptados, PDF. Vamos a ver si la ayuda nos da alguna información adicional. Sí, en principio tenemos todo correcto, ¿sí? Bueno, será cuestión, se los debo para la próxima investigarlo más en detalle. Hay que ver si permite la calificación. Vamos a chequear eso. Vamos a ver si como estudiante permite la calificación. Vamos a ver quién era que había entrado, realizado la entrega. ¿Se acuerdan qué estudiante elegí para realizar la entrega? A ver si estuvieron atentos. 16. Bien. Muy bien estos profes que están ahí con todo. Estudiante 16. No, pero ese es del grupo, a ver, ¿es este? Bueno, vamos a entrar a ver si es este. No, ese es el del PDF. Bueno, no importa, ahí lo vemos.
12. ¿Quién da más? Cuando yo voy a ver calificar todas las entregas que me parece todo este listado, yo podría aplicar un filtro solamente los enviados. Entonces, de esta manera me muestra, ¿sí? Grupo 1 y grupo 6. Fíjense que los del grupo 1 son los que enviaron el trabajo. Y aún así me aparece. A ver. Vamos a ver. Entonces. ¿Quién es el docente del grupo 1? Profesor asistente A. Vamos a entrar. Grupo 1. Ahí está. Calificación. Fíjense que acá me avisa, me dice, algunos archivos en este envío solo pueden ser accedidos de forma directa. ¿Qué quiere decir? Que me genera una vista previa de un PDF, pero yo no puedo ver el documento, lo tengo acá, ¿sí? Y aparentemente tengo todas las opciones disponibles. Debería mirar más en detalle para ver si hay alguna forma que directamente la plataforma me impida subir, reconozca que el tipo de archivo que estoy subiendo no es el adecuado para que me obligue a subir un archivo PDF, ¿sí? Eso se los debo para la próxima. Porque en principio la función está correctamente configurado, pero hay algo que no me lo estaría haciendo, me lo estaría dejando subir igual, ¿sí? No te deja ver el contenido del Word, sí, pero lo tenés acá disponible para descargar. Acá dice trabajo final y yo puedo hacer clic para descargar el archivo, ¿sí? No te genera la vista previa porque esta vista previa es solamente con los PDFs, ¿sí? Bien. Bueno, dejamos entonces en stand-by el tema de la configuración de tareas y vamos a ver un poquito el tema de foros, ¿sí? Así creamos algunos foros y vemos cómo los podemos plantear para alguna evaluación. En el tema 9 vamos a activar la edición, ¿sí? Y vamos a crear un foro. Seguramente los foros ustedes ya es una de las herramientas que más conocen, ¿sí? Conocen los foros para las consultas, para los avisos unidireccionales por parte del docente. Vamos a crear un foro distinto esta vez. Vamos a poner eh, evaluación grupo 1, ¿sí? Acá donde dice el tipo de foro para uso general, que es el que conocemos nosotros habitualmente, que es el que donde dejamos abierto y los alumnos hacen preguntas y nosotros contestamos, vamos a desplegar y vamos a elegir la opción de foro PIR. ¿Qué es foro PIR? Es un foro de preguntas y respuestas. Y vamos a ver cómo se comporta ese foro. Adjunto y recuento de palabras. Nosotros no queremos que en el foro suban adjuntos, por lo tanto vamos a poner 0 acá en número de adjuntos. Mostrar número de palabras, sí, porque queremos saber de cuántas palabras se conforma la intervención de cada estudiante. Bien. Acá no se permiten subir archivos. Listo. Bloqueamos la posibilidad de que los estudiantes adjunten archivos a el foro. Muchas veces se le pide a los estudiantes que elaboren una intervención que les lleva tiempo y entonces lo que hacen, crean esa intervención, ese escrito en un documento aparte, y en lugar de copiar el contenido del documento y pegarlo en el cuerpo del mensaje del foro, lo que hacen es adjuntar el documento. Y se pierde el sentido de la agilidad que tiene un foro donde la idea es ir leyendo todas las intervenciones, no tener que andar descargando para saber qué produjo ese estudiante. Entonces, por lo pronto, no vamos a no vamos a permitir que se suban archivos. Suscripción y seguimiento, lo podemos dejar como opcional, dejar que los alumnos se suscriban si quieren, si no, no. No va a ser una actividad que requiera que estén recibiendo las notificaciones, vamos a dejarlo como opcional. RSS dejamos como está, bloqueo de discusión también lo dejamos como está. ¿Sí? Umbral de mensajes para bloqueo.
A ver, esto de los bloqueos de discusión y umbral de mensajes para bloqueo funciona como el envío fuera de tiempo, ¿sí? Quiere decir que no es que la discusión va a quedar cerrada, sino que los estudiantes van a poder seguir participando, pero va a indicar el foro que esos mensajes se publicaron fuera del tiempo establecido. Vamos a dejar en este momento como está. Calificación, si queremos realizar alguna, que sea una actividad calificable, dejamos el valor como está. Acá en calificaciones tiene que ver con si vamos a elegir el tipo de puntuación, cómo van a ser cómo va a tomar en cuenta las calificaciones. Si va a ser un promedio de las calificaciones, por ejemplo, acá le podemos poner un 6, donde vamos a requerir que el estudiante realice al menos 3 participaciones en el foro. Cada una de esas participaciones va a tener una nota y sobre la nota obtenida en cada una va a promediar y va a dar la nota final. ¿Sí? Eso es si elegimos acá promedio de calificaciones. Podríamos elegir, por ejemplo, la suma de las calificaciones, donde vamos a ir progresivo. Bueno, en esta participación tenés 3 puntos, en esta otra sumaste 1 punto, y en esta otra sumaste 5 puntos, tenés 9 puntos. Podría ser la suma de las calificaciones, o podría ser la calificación máxima. Yo digo, bueno, en la primera intervención tuviste un 6, en la segunda intervención tuviste un 7, y en la tercera intervención tuviste un 4. Bueno, se mantiene la más alta, que fue un 7, que corresponde a la segunda calificación, ¿sí? Nosotros vamos a dejar promedio de calificaciones, ¿sí? Puntuación va a ser hasta 10. Limitar las calificaciones a los elementos de fecha, con fechas en este rango. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier intervención que se realice pasada la fecha que yo indique acá, no va a ser tenida en cuenta para la calificación, ¿sí? Voy a poner las 10:30, y acá los ajustes comunes del módulo mostrar en la página del curso, y voy a poner grupos separados, y voy a elegir, a ver si, una restricción de acceso para que solamente esto puedan participar los alumnos del grupo 1, ¿sí? Y voy a guardar los cambios y regresar al curso. Bien, entonces yo ya tengo mi evaluación para el grupo 1, yo ya la tengo configurada, y como tengo 7 grupos, yo lo que voy a hacer, y no quiero volver a repetir esto, voy a duplicar este foro que yo ya configure correctamente, y lo único que voy a modificar va a ser el nombre, ¿sí? Y el tipo de restricción. Donde voy a restricción de acceso, voy a elegir grupo 2. Voy a guardar los cambios y regresar al curso. Entonces, cuando yo trabajo con restricciones por grupo, es importante que haya tantos elementos, en este caso tantos foros como grupos existan en el aula. ¿Para qué? Para que puedan acceder, como decía un profe anteriormente, que los del grupo 1 solamente vean lo del grupo 1 y los del grupo 2 solamente vean lo del grupo 2. Vamos a buscar ahora un estudiante del grupo 2 y vamos a entrar como ese estudiante para ver qué es lo que ve exactamente ese estudiante. ¿Sí? Estudiante 27. Recuerden, tengan presente ese número, 27, y después se los voy a preguntar. Bueno, yo voy al tema 10, tema 9, perdón, y ahí tengo. Fíjense que dice evaluación grupo 2, y hay otro foro que yo creé, pero el estudiante no sabe ni existe que hay otro grupo. Solamente ve el foro en el cual tiene que participar, ¿sí? Si algún alumno le pregunta, profe, ¿y a qué grupo pertenezco? Al grupo que estás viendo en el aula. En este caso, grupo 2. Entonces, de esta manera, cuando uno trabaja con restricciones por grupo, para el alumno es muy transparente porque no hay confusión respecto a qué otros grupos están disponibles o visibles. Recuerden que los profesores, por el nivel de privilegios que tienen, van a ver el listado de todos los grupos. Y fíjense que tampoco me aparece la indicación que sí me aparecía cuando estaba con el rol de profesor sobre la restricción. Que la restricción me decía no visible, no disponible, hasta que se pertenezca al grupo 2. Yo pertenezco al grupo 2, soy el estudiante 27, por lo tanto puedo ver. En el grupo 1, como no formo parte del grupo 1, no puedo ver el foro. Entonces, cuando yo ingreso acá, fíjense lo primero que me dice. Dice, este es un foro de preguntas y respuestas. Para ver las respuestas, primero debe enviar la suya. Y acá me dice que aún no hay preguntas en este foro. Entonces, acá nos encontramos con dos particularidades de este foro de preguntas y respuestas. La primera es que sí o sí el docente debe realizar la primera intervención para que los estudiantes puedan participar, porque por defecto no pueden crear ellos una intervención. Y la segunda condición que se tiene que dar, tiene que ser que el estudiante
va a publicar, en este caso el estudiante 27 va a publicar una intervención, pero los miembros de ese grupo no van a poder leer lo que ese estudiante publicó hasta tanto ellos no publiquen primero. Entonces, siempre, y si ustedes han sido alumnos de cursos virtuales, cuando hay una actividad de foros, entran, hay una consigna, piden un trabajo de reflexión, de relación de contenidos en base a un texto, y uno entra más o menos a chusmear, a leer, a ver qué han escrito nuestros compañeros, como para ver si más o menos estamos alineados, o pensamos más o menos lo mismo, o tratar de ver de agregar algo que no se haya dicho antes, ¿sí? En la configuración de este foro no podemos hacer eso. Tenemos que jugarnos, tenemos que escribir nosotros, porque solamente después que hayamos escrito vamos a poder ver qué ha contestado nuestro compañero. Y este tipo de foros nos sirve, por ejemplo, para establecer consignas de, no sé, reflexión en función de este artículo del diario sobre tal temática. Y luego comente la intervención de un compañero, ¿sí? Entonces la nota se va a conformar de la primera intervención y de los aportes que haya hecho a la intervención de otro compañero sobre otra publicación, ¿sí? Entonces, para terminar de verlo correctamente, como profesor del grupo 2 voy a publicar esa intervención y luego voy a entrar como el alumno para ver qué es lo que se puede, ¿sí? Habíamos dicho grupo 2, ¿sí? El alumno del, vamos a, era el grupo 2, ¿no? El alumno 27. Sí, grupo 2. Entonces, como profesor, buscamos un profesor del grupo 2, acá está, profesor asistente A, ¿sí? Voy a entrar como ese profesor, y voy a ir a el foro que he creado, grupo 2 era, ¿sí? Voy a entrar y acá, fíjense, voy a elegir el grupo al que pertenezco y voy a agregar una nueva pregunta. Y la pregunta va a ser para el tema, para publicar tu participación, ¿sí? En base al artículo periodístico, elabora una reflexión personal eh, relacionando los conceptos de las unidades 1 y 2. Luego deberás comentar y completar la intervención de un compañero. ¿Sí? Y voy a enviar al foro. Bien, y ya quedó la publicación. Voy a volver a entrar como este alumno, el alumno 27. Sí, ya estoy como el alumno 27, voy al tema 9, ahí tengo la evaluación por grupo. ¿Ves? Me avisa acá que dice que este es un foro de preguntas y respuestas, pero para ver las respuestas primero debo enviar la mía. Ya tengo la participación que ha creado el docente y sobre esta participación voy a responder, ¿sí? Fíjense que acá me indica la cantidad de palabras. Yo podría aclarar que la intervención no debe superar, no sé, 300 palabras, ¿sí? Y voy a poner responder. Y voy a escribir algo así como, me pareció muy bueno el artículo, ¿sí? Y voy a poner enviar al foro. Bien, 6 palabras. Y se va anidando el debate. Y ahora, como para completar y terminar de ver, ¿sí?, cómo queda conformado esto, voy a entrar como un alumno del grupo 2, el alumno 36, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que me muestra el foro. Voy a entrar al foro, voy a entrar al tema, y fíjense que acá tengo la publicación del docente, y fíjense que dice tema oculto, autor oculto. Yo ni siquiera sé qué compañero de grupo, qué otra persona publicó acá. Y me dice, usted no puede ver este mensaje probablemente debido a que aún no ha enviado mensajes a esta discusión. A que el margen de tiempo de edición aún no ha pasado todavía, o que el debate todavía no ha comentado, o que ya ha expirado, ¿sí? Son las posibles opciones por las cuales yo no veo. En este caso, yo sé que yo todavía no hice una intervención, por lo tanto, voy a responder. Voy a decir,
el artículo no considera factores presentados por el autor de la unidad 2, ¿sí? Y voy a enviar el foro. Tengan en cuenta, fíjense que acá este texto en verde que dice dispone de 30 minutos para editar el mensaje, ¿sí? Ha sido publicado. Y esta es otra de las variantes que se tienen que tener en cuenta. Cuando hayan pasado los 30 minutos que tenía el estudiante o cada persona para realizar la intervención, recién se van a mostrar todos los temas, ¿sí? Entonces, esa es una forma de configurar un foro de preguntas y respuestas para que eh, los alumnos realicen participaciones y fíjense, yo como docente puedo ver cuáles son las participaciones y puedo calificar, ¿sí? Y en función de lo que yo establecí como calificación, promedio de calificaciones, va a tomar va a sumar todas las calificaciones en función de las intervenciones y va a obtener una nota final, ¿sí? ¿Qué les pareció este foro? Bueno, espero que les sirva. Esto va a quedar grabado, ténganlo en cuenta, ¿sí? Es un foro distinto, es otra forma de usar el foro, eh, a diferencia de los usos habituales que ya conocemos, que son simplemente consultas. Este es un foro pensado para una evaluación y entonces las condiciones que se tienen que cumplir son, primero, que sea un foro de preguntas y respuestas. Segundo, que el docente haga la primera intervención para que los alumnos empiecen a participar, de lo contrario no van a poder hacerlo. Y que sobre todo en esa primera intervención estén muy claras las condiciones de participación. Sobre todo, que tienen que ver con cuál es la extensión en cuanto a palabras que debe tener ese foro, cómo se va a calificar, si va a ser un promedio de calificaciones, por lo tanto es importante que los estudiantes realicen al